Bueno, estábamos viendo con respecto a las modificaciones en la fisiología cardiovascular durante el embarazo. Claro, una de las características que mencionamos es que el gasto cardíaco aumenta, ¿no? Los motivos ya también los habíamos mencionado, básicamente retención de líquidos, hay mayor, si es cierto, es mayor dilución de los electrolitos, hay una disminución de la osmolaridad, pero en realidad esa disminución no señala que hay un déficit de los electrolitos y todo eso, ¿no? Ahora, en cuanto a la circulación y la presión arterial, durante el embarazo disminuye la presión arterial más o menos hasta las 24 o 26 semanas. Luego va a ir aumentando a la segunda parte del embarazo, ¿no? Ahora, la presión venosa femoral, y eso también lo mencionamos porque en posición supina se incrementa. Posición supina, ¿cómo es? ¿Cómo es la posición supina? Ya, esa posición. Y es que el útero pega hacia atrás y eso hace que presione a la vena cava inferior. Y entonces hace de que no sea fácil el retorno, aumentando la presión, ¿no? La presión venosa se normaliza, claro, cuando hay posición lateral, entonces deja de presionar el útero a la vena cava y obviamente después del parto, ¿no? Porque ya el útero vuelve a su tamaño. Ahora bien, el aumento de la presión venosa se asocia, en caso de las mujeres, a edemas, varices, hemorroides, ¿no? Que se suelen presentar o en todo caso que se exacerban durante el embarazo. En cuanto a la actividad de la renina, angiotensina y la aldosterona, todo ese jefe, ¿no? Que tiene que ver con el volumen plasmático. Durante el embarazo, todo este sistema aumenta su actividad, ¿no? La renina se produce en los riñones maternos, pero también en la placenta. Y entonces lo que tenemos es una mayor actividad de la renina. ¿Cuál es el estímulo para la liberación de la renina? La renina no juega con presión. ¿Con qué juega? Hoy día van a dar examen. Hoy día dan, ¿no? Jueves dijimos, ¿no? O sea, esta parte todavía no han llegado. Dos cosas. Volumen, pero sobre todo sodio-potasio, ¿no? En el fondo es el potasio, pero, no, perdón, cloro, sodio-cloro. En el fondo es cloro, pero siempre se dice que es el sodio. Pero finalmente el efecto es el mismo. Sea sodio o cloro para lo que vamos a mencionar. ¿Por qué se explicaría que haya aumento de la actividad de la renina en el riñón en caso de la embarazada? Pero tiene mayor líquido. Dijimos que hay aumento de volumen. Si hay mayor volumen, la filtración está aumentada. De hecho, mencionamos también que hay aumento de la filtración glomerular, ¿no? ¿Por qué? Porque hay hipoosmolaridad. ¿Y qué tiene que ver el sodio y el cloro? Es parte de la osmolaridad. Define osmolaridad. Están las proteínas, obviamente, pero también están el sodio y el cloro. ¿Cómo se llama ese efecto? El efecto Gibbs-Donan. Claro, entonces, si hay dilución, entonces cuando llega el líquido hacia los túbulos distales, a donde están los sensores, entonces aquí el riñón detecta de que el líquido que está llegando tiene sodio, cloro en niveles bajos. Entonces hay que retener sodio, cloro, y eso hace que se libere renina, y todo eso va a traer que la renina, angiotensina, aldosterona finalmente, ¿no? Ahora bien, a nivel del hígado materno, como fetal, también se producen cantidades también de renina, del sustrato de renina, que es el angiotensinógeno. Claro, podríamos aumentar la renina, pero si no aumenta angiotensinógeno, no tiene sustrato. Y sí hay un aumento, ¿no?
Ahora, este aumento del angiotensinógeno se explica por un aumento de la producción de estrógenos a nivel durante el embarazo. Ahora, hay una correlación activa y de control entre el eje de la renina-angiotensina importante para mantener la presión en el primer trimestre del embarazo. Es donde más, digamos, se necesita. Ahora, también quienes intervienen en el control del volumen y todo eso están los péptidos natriuréticos. Claro, generalmente hablamos del péptido natriurético auricular. ¿En qué momento se libera el péptido natriurético auricular? No, el péptido natriurético auricular se secreta en las aurículas. Ya va por ahí. ¿Cuándo se libera el péptido natriurético auricular? Cuando llega mayor volumen, o mejor dicho, menor volumen de sangre a la aurícula, menor volumen. O mayor volumen. Mayor volumen. Entonces, si llega mayor volumen de volumen a la aurícula, se libera el péptido natriurético, porque el péptido natriurético es opuesto al efecto de la aldosterona, hormona antidiurética. ¿A quién se le opone? ¿A la aldosterona o a la hormona antidiurética? A la aldosterona, ¿no? Claro, entonces, pero durante el embarazo el péptido natriurético se mantiene en los rangos normales, pero también hay otros péptidos natriuréticos, como el del cerebro, por ejemplo, y también del endotelio. También estos secretan péptido natriurético y tienen que ver también con la presión. Ahora bien, el péptido natriurético cerebral, ¿no? Que se tiene, se mantiene también en los rangos normales. Y hay evidencia que aumenta en los casos que hay preeclampsia, aumento de la presión arterial, ¿no? En caso de la embarazada. El endotelial sí secreta sobre todo a nivel del endotelio y tendría que ver no solo con la presión arterial, sino también con el crecimiento óseo fetal. Claro, hasta el momento nosotros siempre hemos descrito a los péptidos o al péptido natriurético en relación a la presión arterial, ¿no? Volumen y todo lo demás, pero tienen otras funciones, ¿no? Aparte digamos, a nivel del sistema circulatorio. En cuanto a las prostaglandinas, ¿no? Su función durante la gestación es el control del tono vascular, la presión arterial y el equilibrio del sodio. Ahora bien, la síntesis de prostaglandina E2 aumenta en las etapas ya avanzadas del embarazo y tiene una acción natriurética. Aumenta el efecto de los péptidos natriuréticos. La prostaglandina I2, ¿no? Que se produce sobre todo a nivel del endotelio, aumenta durante también el embarazo. Esto para controlar la presión arterial, incluso la función plaquetaria. El la prostaglandina I2 aumenta la actividad plaquetaria. Inhibe la actividad plaquetaria, ¿no? En cuanto a las endotelinas, ¿no? Claro, hay varias endotelinas que se van generando. La endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor, se produce en las células endoteliales y músculo liso. Regula el tono vascular local, ¿no? Junto con la angiotensina 2, la arginina vasopresina y también la trombina, ¿no? Y en todo caso van a inducir la producción de estas últimas hormonas. También se han identificado endotelinas en el amnios, en el líquido amniótico, en la decidua y en el tejido placentario. Ahora bien, las endotelinas lo que hacen es inducir la secreción del péptido natriurético auricular, de la aldosterona y de las catecolaminas. En cuanto al óxido nítrico,
En términos generales, hay un aumento de la actividad del óxido nítrico sintetasa durante la gestación. Claro, esto tendría que ver con cambios hemodinámicos, ¿no? Tanto sistémicos como a nivel renal. Cuando hay una inhibición del óxido nítrico sintetasa durante el embarazo, esto va a producir aumento de la presión arterial, disminución del débito cardíaco, aumento de la resistencia vascular y cambios renales. Y la síntesis anormal o disminuida de óxido nítrico se ha asociado con preeclampsia. Entonces, en este caso, el óxido nítrico parecería como una especie de protector contra la elevación de la presión durante el embarazo. En cuanto al aparato respiratorio, ¿no? La función respiratoria. En caso de la gestante, el volumen ventilatorio pulmonar aumenta la ventilación un minuto en condiciones de reposo, la capacidad funcional residual disminuye, ¿se acuerdan de la capacidad funcional residual? El volumen residual también disminuye. ¿Y eso es lógico o ilógico? Es lógico porque la ventilación está aumentando. ¿Y de dónde va a sacar más espacio? Claro, de las reservas, cierto, pero del volumen residual y de la capacidad funcional residual, ¿no? La velocidad máxima del flujo respiratorio disminuye. Entonces, ¿eso qué significa? Que las respiraciones son más profundas, no son rápidas, ¿no? La conductancia de las vías respiratorias aumenta, obviamente. La resistencia pulmonar total más bien disminuye. La capacidad respiratoria máxima se mantiene, la capacidad vital también lo mismo, la distensibilidad pulmonar y frecuencia respiratoria también se mantiene, ¿no? Digamos. Entonces, lo que está haciendo es un aumento de volumen sin aumentar respiración. Entonces, es taquimia, polimnia. Polimnia. Mejor dicho, tiende a la polimnia, ¿no? La mujer embarazada. Ahora bien, la cantidad de oxígeno que llega a los pulmones aumenta, ¿no? Ahora bien, inclusive excede a las necesidades impuestas por la gestación, ¿no? Por lo tanto, la cantidad total de hemoglobina, la capacidad total transportadora de oxígeno, aumento del gasto cardíaco aumenta también, todos aumentan de forma apreciable, ¿no? La diferencia arteriovenosa materna del oxígeno disminuye. La arteria ha disminuido en transporte de oxígeno o la vena o la sangre venosa la ha aumentado. La ha aumentado la sangre venosa, ¿no? Por eso la diferencia arteriovenosa como que disminuye. Ahora bien, eso va a incidir sobre el equilibrio ácido-básico. Es cierto que en el embarazo aumenta el consumo de oxígeno un 15 a 20%. Y esto condiciona un aumento de la ventilación pulmonar. Cierto, para captar más oxígeno. Pero ¿qué trae como consecuencia? Como hay cantidad de ventilación, la presión parcial del CO2 disminuye, porque se elimina más el CO2. Pero aún así, paradójicamente, se produce una sensación de disnea que tienen las señoras. Se la siente, ¿no? Sobre todo cuando el abdomen es bastante pronunciado, sienten que les falta aire, ¿no? Pero sin embargo, hay un aumento en la ventilación y la presión parcial del CO2 está disminuido. Ahora bien, esta disminución de la presión parcial del CO2 va a facilitar el transporte del CO2 del feto a la madre. Esto por el efecto Haldane. Ahora bien, entonces, si hay una disminución del CO2, entonces lo que se tiene es una alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué? Porque disminuye el bicarbonato, ¿no? Y disminuye de 26 milimoles a 22 milimoles. Y entonces eso trae como resultado un pH sanguíneo que apenas se encuentra aumentado, ¿no? Ese aumento incrementa la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno, pero también a su vez disminuye la capacidad de liberar el oxígeno, efecto Bohr. Claro, la curva se ha echado a la derecha hacia la izquierda.
si hay mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La curva se ha hecho a la izquierda o hacia la derecha. Se ha hecho hacia la izquierda. Por eso que puede captar más oxígeno a menor presión. Pero también es cierto, cuando llega ya a los tejidos, la placenta al feto, no lo va a soltar con facilidad, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Pero para eso, ¿qué va a suceder? Va a haber un aumento del pH sanguíneo y debido al incremento de los 2,3-difosfoglicerato. Y eso va a contrarrestar el efecto Bohr. Y hace que la curva de disociación de oxígeno se eche a la derecha. Y en este caso sí va a facilitar el paso del oxígeno al feto. Debe ser a la izquierda. Menor afinidad para podérselo pasar. Tiene que deshacerse del oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos? Si hay un aumento en la ventilación pulmonar, la presión parcial del CO2 disminuye, hay esa sensación de disnea, sobre todo, digamos, provocado por la progesterona y el estrógeno. Eso va a aumentar el umbral y disminuir la sensibilidad de la respuesta química refleja al CO2. Ahora, el aumento del esfuerzo respiratorio, hay aumento del esfuerzo respiratorio, la persona respira más, la embarazada, y esto disminuye la presión parcial del CO2, lleva a alcalosis sanguínea, lo que implica una disminución del bicarbonato, ¿no? Y la curva de disociación de oxígeno se echa a la izquierda, ¿no? Aumenta la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno, disminuye la capacidad liberadora de oxígeno de la sangre materna, aumenta el 2,difosfoglicerato y se desvía la curva hacia la derecha para que pueda entregarle más oxígeno al feto. Ya, debe ser así. En cuanto al riñón, durante el embarazo hay un aumento en la longitud del riñón, ¿no? Y es que debido a que la filtración glomerular y el flujo plasmático renal aumentan casi un 50%. Claro, hay más líquido en la madre, ¿no? Como hay mayor volumen que se filtra, mayor volumen de líquido pasa a los túbulos y entonces hay una mayor carga hacia los túbulos. Y esto hace de que, claro, haya mayores componentes, glucosa, proteína que le está llegando al riñón. Y sí se le puede escapar, ¿no? Y por lo tanto puede sí escaparse glucosa, entonces habrá glucosuria. Proteinuria, aún en ausencia de alguna enfermedad, ¿no? Ahora, por otro lado, la creatinina sérica y el nitrógeno sérico disminuyen de 0,7 en 1,2, que es el valor normal, a 0,5 o a 0,9 miligramos por decilitro respectivamente, ¿no? La creatinina, ¿no? Y todo. ¿Eso qué significa? Miren, si esto lo tomamos como un daño renal, entonces la creatinina debería subir, pero no sube. O sea, el riñón sí está trabajando. Lo que sucede es que el riñón está recibiendo tal cantidad de flujo de sangre que se le está escapando. Acuérdense que los mecanismos de absorción de glucosa son saturables. ¿A qué concentraciones? Cuando ya empieza a aparecer glucosa en la orina. Cuando el nivel de glucosa en sangre es mayor a 180 miligramos por decilitro. Ya, eso es en condiciones normales. Pero en el caso de la embarazada, por el mayor flujo, sí se va a dar esa pasada de glucosa, proteinuria, pero no por falla del riñón, sino que se ve sobresaturado. Pero el riñón sigue funcionando y funciona bien. Y es más, le está facilitando la función al riñón. Acuérdense, el riñón funciona mucho mejor cuando se le da bastante líquido. No sufren sus mecanismos. Entonces, las personas que no toman líquidos por alguna razón, sobre todo las damas, restringen líquido, el riñón sufre, ¿no? Pero si le damos bastante líquido al riñón, el riñón trabaja mucho mejor, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, como mencionamos, ¿no? El tamaño renal aumenta, eso por rayos X se ve, ¿no es cierto?
Pero con el tiempo el tamaño del riñón se va a normalizar después del parto, ¿no? Hay una dilatación parecida a la hidronefrosis en la ecografía, ¿no? Claro, esto podría confundirse con una uropatía obstructiva, que es lo que sucede, ¿no? Cuando los sujetos se obstruye un cálculo, entonces hay una hidronefrosis, ¿no? Entonces, pero no hay hidronefrosis. Entonces, si no es por ese aumento de volumen, ¿no? Ahora, pero esto sí puede dar lugar a que haya infecciones renales más virulentas, ¿no? Debido a un síndrome de distensión. Entonces, eso sí se puede suceder, ¿no? Están dilatadas las papilas, los uréteres, y eso sí puede crear un medio adecuado para que haya infecciones, sobre todo, sí, infecciones. La función renal, el índice de filtración glomerular, como dijimos, aumenta 50% debido al aumento del flujo plasmático. La concentración de creatinina sérica disminuye, ¿no? Y también sí hay un aumento de la eliminación de proteínas, aminoácidos y glucosa. Esto, digamos, no constituye por sí mismo una patología en la mujer embarazada, ¿no? En cuanto al mantenimiento ácido básico, disminuye el umbral para el bicarbonato. ¿Eso qué significa? Que si baja el bicarbonato, tendría que haber una compensación. No lo compensa. O sea, su nivel umbral está bajo, entonces tolera que haya niveles bajos más niveles bajos de bicarbonato. Y la progesterona más bien estimula el centro respiratorio. Disminuye el bicarbonato, el ácido carbónico cero, a más o menos a 4 a 5 mil equivalentes por litro. La presión parcial del CO2 también disminuye a 10 milímetros de mercurio. Ahora, una presión de 40 milímetros de mercurio ya representa retención de oxígeno. Entonces, en buena cuenta, está ventilando más y sí está teniendo el oxígeno la gestante. Es un mecanismo de compensación, ¿no? En cuanto a la osmolaridad plasmática, ¿no? La regulación osmótica está alterada, hay una disminución de la osmolaridad, ¿no? Esto porque disminuye los niveles umbrales osmóticos para la liberación de arginina, vasopresina, ¿cómo se llama? No, arginina vasopresina, que es la hormona antidiurética, ¿no? Y que eso también hace que disminuya la sensación de sed, ¿no? Y más bien aumenta el ritmo de eliminación hormonal por la función renal. Entonces lo que tenemos que es una osmolaridad sérica disminuida en 10 miliosmoles más o menos, ¿no? Durante el embarazo normal, ¿no? Hay un aumento del metabolismo placentario en cuanto a la hormona antidiurética, y como hay hormona antidiurética puede causar una diabetes insípida transitoria durante el embarazo. Claro, se puede hacer pruebas de función renal, ¿no? La creatinina, pues valores de 0.7 a 0.5 miligramos. Esto es normal, ¿no? Los valores normales, ¿cuáles son? 0.8 o 1.2, ¿no? Pero si en caso de la gestante subiera por encima de 0.9 miligramos por decilitro, puede que esa paciente o esa embarazada tenga una nefropatía subyacente. Claro que en condiciones de no embarazo el riñón lo está compensando, pero aquí, digamos, como que se ve un problema, ¿no? O que estuviera. Si no estuviera embarazada, y esto es de una persona que no hay embarazo, esto es normal. La depuración de creatinina es un 30% más que lo normal. O sea, hay mayor actividad renal, ¿no? Y aquí hay unos resultados del análisis de orina. Glucosuria. Aumenta la filtración glomerular, como mencionamos. Y esto sí no deteriora, sino supera la capacidad de reabsorción tubular, ¿no? De la glucosa filtrada, ¿no?
Claro, eso es lo que va a suceder. Ayer han encontrado glucosa en sangre de la embarazada. Claro, es por esta explicación, ¿no? Proteinura han encontrado. Hay una ligera proteinura en la gestación, ¿no? Albuminuria, claro, es con la albúmina. ¿Han encontrado albúmina? ¿Hay marcador para albúmina? Sí, sí hay marcador para albúmina. Encontraron albúmina en orina, de 5 a 30 miligramos por día, ¿no? Hematuria, suele haber contaminación de la gestación, esto por patología a nivel de las vías urinarias. ¿Había hematuria? Si hay hematuria, más bien es un problema de vías urinarias y la gestante sí tiene problemas en cuanto a la eliminación de la orina y les hace mucho más sensibles a las infecciones urinarias. Los uréteres, resulta que después de la salida del útero, o sea, de la pelvis, o mejor dicho, el útero, cuando sale ya por completo de la pelvis, descansa sobre los uréteres, ¿no? Los desplaza a un lado y los comprime en el borde pélvico. Esto aumenta el tono interuretral, lo está cerrando, ¿no? Y generalmente es mayor en el lado derecho. Claro, esto puede dar lugar a una distensión uretral que acompaña de elongación y torcedura. En cuanto a la vejiga, hay una elevación del trígono de la vejiga, engrosamiento de su margen posterior, hay un aumento del tamaño y tortuosidad de los vasos sanguíneos, y esto va a dar lugar a un aumento de la presión vesical en la primigesta, sobre todo, de 8 centímetros de agua, ¿no? Al principio del embarazo, que puede llegar hasta los 20 centímetros de presión de agua al término. Hay un aumento de la longitud absoluta y funcional de la uretra, por lo que hemos mencionado anteriormente, de 6.1 a 4.8 milímetros respectivamente. Y hay un aumento, por lo tanto, de la presión intrauretral máxima de 70 a 93 centímetros de agua. En cuanto al aparato digestivo, claro, tanto el estómago como el intestino, por el crecimiento del útero, han sido desplazados, ¿no? Y esto va a demorar el tiempo de vaciado gástrico. Y hay una prolongación durante el trabajo de parto, más todavía, ¿no? Puede haber pirosis por reflujo de secreciones ácidas en la parte inferior del esófago. Esto debido a un cambio en la posición del estómago, se eleva. El tono del esfínter esofágico interno disminuye. ¿Aló? Mira, un favor, ahorita estoy en clase, me llaman más tarde. Sí, ya, listo, ya. Hay una peristalsis esofágica con ondas de menor velocidad, pero de mayor amplitud. Y eso da lugar a que haya este reflujo de secreción, ¿no? Hay encías hiperémicas blandas, ¿no? Inclusive con posible sangrado por traumatismos leves, ¿no? Presentan épulis del embarazo. ¿Qué son los épulis? No, estamos hablando de las encías de la boca. ¿Qué vendría a ser? Un crecimiento de la encía. Acuérdense que es epitelio y hace un crecimiento. Claro, es una tumoración, entre comillas, pero son carnosidades, comúnmente le llaman, ¿no? Que crecen entre los dientes, ¿no? Sí, crecen, eso les crece no solo las embarazadas, pero en caso de las embarazadas tienen esto, ¿no?
Esto aparentemente por habría un estímulo sobre el epitelio para que crezca así como tumoraciones, como unas tumoraciones, pero que también desaparecen, no son benignas entre los dientes. Es frecuente hemorroides, claro, mencionamos a nivel de miembros inferiores todo eso, ¿no? Pero también a nivel del esófago pueden aparecer hemorroides, ¿no? A nivel hepático, hay un mayor aumento del flujo sanguíneo hepático, ¿no? Hay un aumento del diámetro de la vena porta. Ahora bien, eso hace entonces que el hígado tenga mayor actividad, ¿no? Y hay un aumento al doble de la fosfatasa alcalina, ¿no? Esto causado por las isoenzimas de la fosfatasa alcalina placentaria. Hay una disminución de la concentración sérica de las transaminasas, de la gamma-glutamil transpeptidasa y también de la bilirrubina indirecta. ¿La bilirrubina indirecta es la conjugada o no conjugada? La no conjugada. Entonces, no ha pasado, o si ha pasado por el hígado, no ha sido cambiada a bilirrubina conjugada, que es la bilirrubina directa, ¿no? Entonces, esto puede dar lugar, entonces, si hay una disminución de la actividad de estas enzimas, el riñón está trabajando menos. Claro, porque las transaminasas tienen que ver con la transformación o el manejo de los aminoácidos, finalmente, ¿no? Entonces, tienen que retirar los grupos fosfato que tienen en los aminoácidos que vienen y en otras moléculas. Incluye, ¿quién más incluye por acá? Proteínas, ácidos nucleicos inclusive, ¿no? Entonces, ellos tienen esa es su acción de las transferasas o las aminotransferasas. Ahora bien, pero resulta que la alanino transferasa es mucho más activa y específica a nivel hepático. Entonces, si la alanino o la alanino transferasa, aminotransferasa aumenta más que la aspartato aminotransferasa, entonces esto es una indicación de daño hepático. La gamma-glutamil transpeptidasa también se produce en varios tejidos, pero principalmente en el hígado y la vesícula. Entonces, si tenemos aumento de las transaminasas y de la gamma-glutamil transpeptidasa, eso nos está señalando o nos estaría señalando daño hepático. Ahora bien, ¿pero qué resulta en el embarazo? Que estos no están aumentados. Entonces, si bien es cierto, hay aumento del mayor flujo de la vena porta, aumento del flujo sanguíneo, el hígado está funcionando y está funcionando bien, ¿no? Solo si en la embarazada estas enzimas estuvieran aumentadas, se nos puede señalar un daño hepático subyacente, que está allí, ¿no? Y que el embarazo en todo caso está forzando a que se manifieste. A nivel de la vesícula biliar, hay una disminución en la contractilidad de la vesícula biliar y aumento del volumen residual. Eso que significa que la vesícula no se contrae del todo, entonces tiene mayor contenido, mayor bilis, ¿no? Y esto obviamente va a generar éstasis con un aumento de la saturación biliar con colesterol durante el embarazo. Conclusión, hay un aumento de la prevalencia de cálculos biliares de colesterol en la mujer embarazada. Y esto se va a agravar en las multíparas, ¿no? Ahora, esta colestasis se ha vinculado a niveles circulantes altos de estrógeno y al aumento de la progesterona. A nivel endocrino, en la glándula de hipófisis se ha visto que crece un 135%. Eso es más del doble, o un poco más del doble.
pero sin embargo no altera los órganos que están alrededor, sobre todo el quiasma óptico, no lo altera, ¿no? Hay mayor incidencia en las gestantes de prolactinomas hipoficiarios, ¿no? No aumenta, la incidencia de prolactinomas hipoficiarios no aumenta, claro, se podría pensar con respecto a esto. Si se encuentra antes de, o considerando este aumento mayor a 10 milímetros de tamaño. Cuando en una embarazada se hace hipofisectomía, pensando que hay, digamos, un prolactinoma, no influye sobre el mantenimiento del embarazo, porque el embarazo no depende de la hormona gonadotrofina coriónica hipoficiaria, depende de la hormona gonadotrofina coriónica. En cuanto a la hormona del crecimiento, en el primer trimestre, ¿no?, se secreta desde la hipófisis materna, llegando de 0.5 a 7.5 nanogramos por decilitro. Pero después de la octava semana, más bien hay producción por parte de la placenta. Y prácticamente después de la semana 17, la placenta es la principal fuente de hormona de crecimiento, ¿no? A nivel de líquido amniótico alcanza concentraciones de 14 a 15 a la 14-15 semana y va disminuyendo hasta el nivel basal en la 36ª semana, ¿no? Ahora, también hay hormona de crecimiento placentaria que se secreta en el sinsitio tropoblasto de forma no pulsátil, de manera continua, y hormona de crecimiento placentaria también que regula el crecimiento fetal y el desarrollo de la preeclampsia. Claro, regula el crecimiento fetal, cierto, pero si hay aumento, también es uno de los factores que se ve que están aumentados en la preeclampsia. En cuanto a la prolactina, sí, aumentan durante el embarazo, a valores 10 veces de lo usual, ¿no? Disminuye después del parto, ¿no?, inclusive cuando se está dando la lactancia. Hay una estimulación estrogénica aumentada en el número de lactótrofos en la hipófisis anterior y también podría estimular la liberación de prolactina. La hormona estimulante de la tiroides, la serotonina, aumentan la prolactina. La dopamina disminuye la secreción de prolactina. Claro, en todo eso lo que se hace es asegurar que hay una lactancia, por lo menos digamos, al comienzo de la lactancia, después del embarazo. Luego, más bien, la secreción de leche va a ser por propio estímulo que dan el niño, ¿no?, cuando lacta. Ahora, en cuanto a la prolactina también, al inicio del embarazo, inicia una síntesis de ADN y mitosis en las células epiteliales glandulares, ¿no?, y también en las células alveolares presecretoras de la mama. Aumenta el número de receptores para estrógenos y prolactina en esas células, facilita la síntesis de RNA en las células alveolares mamarias, así como la lactopoiesis. Y esto hace que haya mayor producción de caseína, lactoalbumina, lactosa y lípidos, todo esto, ¿no?, lo que da lugar entonces a que haya una mayor producción de leche. En cuanto a la hormona tiroidea, ¿no?, durante el embarazo, hay un incremento de los niveles de la globulina transportadora de tirotoxina. Ahora, la secreción de beta de la gonadotrofina coriónica humana interfiere con la función tiroidea en las etapas tempranas del embarazo, ¿no? Esto va a condicionar una alteración inmunitaria. También hay un incremento del metabolismo de la hormona tiroidea por la placenta. Hay mayor excreción de yodo por la orina, claro, por este efecto también. Y la tiroxina materna se transfiere al feto para el desarrollo del sistema nervioso antes de alcanzar su función tiroidea propiamente, ¿no? Veamos. La hormona gonadotrofina coriónica humana disminuye la secreción de hormona estimulante de la tiroides, sobre todo en el primer trimestre. Pero aún así,
hay un aumento en la producción de hormonas tiroideas de un 40 a 60% más, ¿no? La glándula tiroides da lugar a un aumento, un crecimiento moderado con una hiperplasia glandular con aumento de la vascularidad. En el primer trimestre aumenta la proteína transportadora de hormonas tiroideas hasta la semana 20. T4 aumenta desde la sexta a la novena semana, ¿no? Sobre todo libre, y aumenta por el estímulo de la hormona gonadotrofina coriónica. Y T3 es más pronunciado su descenso hasta la 18ª semana. Y esto es lo que tenemos. Acá tenemos el tiempo de embarazo en semanas, ¿no? ¿Qué tenemos? La tiroglobulina, la hormona transportadora transportadora de hormonas tiroideas, que se eleven hasta la 10ª semana y luego se mantiene alto. La T3, la T4, sí se mantiene a niveles altos, pero es la total, aquella que está ligada a proteínas, y esa no funciona. La T4 libre, esa es la que aún, la hormona gonadotrofina coriónica es la que aumenta más. Hasta la 10ª semana, más o menos, empieza a aumentar. T4, sí hay un ligero aumento al comienzo del embarazo, pero luego hay un descenso y se va a mantener de manera constante a nivel bajo durante el embarazo, a pesar de que hay T4 total aumentada, pero la que nos interesa es T4 libre. Y la hormona estimulante de la tiroides, al comienzo la depresión que le causa la hormona gonadotrofina coriónica es mayor, pero luego, conforme también va disminuyendo, aumenta un poco. Pero miren, no hay aumento de la hormona estimulante de la tiroides, a pesar de que T4 está prácticamente disminuida. En cuanto a la glándula paratiroides, claro, regula la concentración de calcio, ¿no? Y tiene que ver también con el magnesio, fosfato, con la función de la hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina. Durante el embarazo, disminuye el calcio plasmático, ¿no? Y esto estimula la liberación de la hormona paratiroidea. Eso aumenta la resorción ósea, la absorción intestinal y la reabsorción renal, ¿no? Sobre todo el calcio, pero facilita la disminución del fosfato del líquido extracelular. Es un intercambio, ¿no? Ahora, la concentración plasmática aumenta durante el primer trimestre y luego más bien va a ir disminuyendo, ¿no? Los niveles de paratormona aumentan debido al déficit de calcio, que se va a dar en sangre, es cierto, pero lo que está sucediendo es que le está descalcificando a la madre, porque la hormona paratiroidea, ¿de dónde va a sacar calcio? Si no ingiere la madre, lo va a sacar de los huesos. Ahora, los estrógenos bloquean la acción de la paratormona, ¿no? Y de la paratormona. Claro, esa es la protección que tiene la mujer cuando no está gestando y durante su etapa reproductiva. Pero cuando ya entra a la fase de la menopausia, ya desaparece esa protección, ¿no? Entonces, esta resorción ósea está provocada por el aumento de la hormona paratiroidea. Ahora, el aumento del calcio y magnesio aumenta la síntesis de la calcitonina, ¿no? Ahora, las hormonas gástricas, la ingestión de alimentos también aumenta la calcitonina sérica, ¿no? Ahora, la calcitonina tiene acciones opuestas a la paratormona, a la vitamina D, ¿no? Y más bien protege sobre la descalcificación esquelética, ¿no? Sobre todo en periodos de estrés. Ahora, en el embarazo y la lactancia, el estrés del calcio va a dar lugar al estrés del calcio y aumenta la calcitonina. Sería un efecto contrario para evitar la descalcificación de la madre, ¿no? En cuanto a las glándulas suprarrenales,
En términos generales, sufren poco o ningún cambio morfológico, pero sí el ritmo de secreción es cierto que no aumenta, pero la velocidad de eliminación metabólica es menor. Y a pesar que aquí la ACTH aumenta, los niveles de cortisol también aumentan, ¿cierto? Pero estos niveles no son significativos. Claro, de hecho hay un nivel de estrés en el embarazo y el cortisol que se secreta a esas cantidades es explicable, ¿no? Pero en términos generales se consideran que estas glándulas tienen muy poco cambio morfológico durante el embarazo. En cuanto a la aldosterona, a partir de la 15ª semana aumenta la producción. En el primer trimestre es de 1 miligramo por día. Ahora, la renina y el sustrato y la angiotensina 2 tienen un aumento normal, ¿no? Esto aumenta la angiotensina 2, ¿no?, que actúa en la zona glomerulosa y aumenta la secreción de aldosterona, ¿no? Ahora bien, al final entonces aumenta la aldosterona como un efecto protector sobre el efecto natriurético de la progesterona, el péptido auricular. En cuanto a la desoxicorticosterona, tiene una concentración de 1500 picogramos por mililitro para el término, ¿no? Eso implica un aumento de más de 15 veces su concentración, ¿no? Ahora bien, su incremento es debido a la producción renal estimulada por acción estrogénica y va a ir aumentando de forma progresiva durante el embarazo. Y hay niveles altos tanto en sangre fetal como en sangre materna. ¿Cuál sería su función? Claro, sería parte también de las corticosteronas, pero esto es algo particular, ¿no? Y el por qué está aumentando esta hormona no está muy claro, ¿no? Pero está aumentada, como se mencionó. La androstenediona, la testosterona, que son otras hormonas que se aumentan durante el embarazo. Pero también hay un aumento en digamos, sí, concentraciones plasmáticas, pero que lo convierte en estradiol, ¿no? Ese es uno. Y también la placenta aumenta el índice de depuración. La globulina plasmática de unión a hormonas sexuales retrasa la eliminación de la testosterona. Pero la testosterona del plasma materno no entra o entra muy poco a la circulación fetal, ¿no?, en forma de testosterona. Aún aunque hubieran tumores secretores de andrógenos, los niveles de testosterona detectables en el cordón umbilical son casi nulos. En buena cuenta, si hubiera aumento o hay aumento de testosterona, no pasa en niños. Ahora bien, básicamente porque hay una conversión trofoblástica completa de la testosterona a 17-beta-estradiol. Estaría protegido en todo caso el niño para los niveles altos de testosterona. Y eso tendría una importancia clara. Listo, terminamos.